invito a que disfrutemos una charla muy amena de medio ambiente junto con Ale Larriera. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan los amigos de Recreo Diario? Bueno, estaba pensando hace bastante que no hablamos de cuestiones relacionadas con el proyecto Yacaré, siendo lo que podríamos decir una de las especialidades de la casa. Así que me gustaría tratar de dar una explicación general y conceptual sobre el enfoque que tienen ese tipo de programas de conservación. Cuando hablo de programas de conservación, digo, cuando tenemos algunas especies que tienen problemas de conservación, ya sea por su vulnerabilidad o por el peligro de extinción que estas tienen en sus ambientes naturales, hay diferentes formas de enfocar la cuestión. Cuando se trata de especies que son muy poco numerosas o que sus hábitats están muy reducidos en tamaño y en disponibilidad para estas especies, las estrategias en general se basan en generar áreas de reserva importantes para mantener a estas especies y el ecosistema completo en los lugares en que habitan. En otros casos se intentan programas de reproducción en cautiverio para recuperar estas especies y en el mejor de los casos para devolverlas a la naturaleza. El ejemplo más clásico sería, por ejemplo, el de los osos panda en China, que tiene graves problemas de conservación y que hay enormes esfuerzos que se realizan para lograr su reproducción en cautiverio. En general se hacen muchos intercambios en instituciones zoológicas y en algunos casos donde se logra restaurar el hábitat, devolver estos animales a la naturaleza. En el caso de los cocodrilos, hay muchos ejemplos de este tipo. Podemos hablar del alligator de la China, cuyos ambientes naturales prácticamente han desaparecido. Entonces, en esos casos, se los reproduce en cautiverio, se intenta restaurar algún hábitat y se los libera en la naturaleza. Aquí en nuestro continente tenemos en Venezuela, por ejemplo, el caimán del Orinoco, que es el Crocodylus intermedio, también una especie muy reducida en su área de distribución, que ha sido muy perseguida hasta hace unos 40, 50 años atrás, y hoy todos los intentos de conservación pasan por reproducción en cautiverio, restauración de hábitat y devolución. En otros casos, donde hay disponibilidad de hábitat y donde las especies son abundantes, lo que se busca es enfocar el programa de conservación desde el incentivo para su protección en la naturaleza. Por eso, en este tipo de casos decimos que en estos programas hay un componente biológico y un componente social. Aquí el componente biológico, en el caso del proyecto Yacaré, los casos de los programas de alligator en Estados Unidos, los casos de los programas de cocodrilo del Nilo en varios países africanos, o el cocodrilo de agua salada en Australia, tienen ese componente biológico que es en el que se basa el ranching. El ranching es cosechar huevos en la naturaleza, para lo cual tiene que haber poblaciones abundantes y viables, incubar artificialmente esos huevos, una vez que los animales nacen, cuidarlos durante el periodo crítico, que viene a ser el primer año de vida, prácticamente para todas las especies es similar, y luego se hace una devolución de los animales a la naturaleza. Ese es el componente biológico. El proyecto Yacaré, durante sus primeros 10 años de funcionamiento, del año 1990 al año 2000, se basó en ese componente biológico. O sea, traer los huevos, incubarlos y devolver a la naturaleza una cantidad infinitamente superior a la que hubiese sobrevivido. Se estima que llega a cumplir un año entre un 3 y un 4% de la cantidad de huevos cosechados, y el proyecto Yacaré liberaba el 90% de los huevos cosechados. Así que el impacto era muy fuerte en la naturaleza. Luego, para que esos programas continúen siendo exitosos, no pueden basarse exclusivamente en eso, sino que necesitan el componente social. El componente social son los pobladores locales que trabajan y que se preocupan por la conservación de esas especies a partir de un interés. Y en la mayoría de los casos, el interés tiene que ser económico, porque obviamente los pobladores locales también merecen ese tipo de incentivo. Así ocurre en todos los países y también ocurrió acá en Santa Fe primero, luego en Chaco, Formosa y la provincia de Corrientes, donde se han consolidado este tipo de actividades. El componente biológico hace que la cantidad de animales que se libera sea muy superior a lo que hubiese sobrevivido en la naturaleza. Incluso si una parte de esos animales se destinan al circuito comercial, que genera los beneficios económicos como para financiar
ese procedimiento. Reitero, así funciona en todos los países y luego adhirieron aquí en nuestro continente Venezuela, Bolivia y Brasil, que también tiene importantes programas de rancho. El componente social se basa en que siga existiendo un interés comercial para la utilización de esas pieles, porque cuando pensamos en el componente biológico, un proyecto puede cosechar 10, 50, 100 nidos, 150 nidos, pero tiene una especie de techo porque es un subsidio permanente que se genera o desde ONGs o desde el Estado, sin lograr que el poblador local tenga un interés muy fuerte en la conservación porque no está recibiendo un beneficio. Cuando se produce el beneficio social, sí, esos números aumentan muchísimo, por eso encontramos en Estados Unidos que se cosechan 300, 400, 500 mil huevos de alligator solamente en el estado de Luisiana, a eso tenemos que agregarle Florida, Texas desde hace un tiempo y Georgia. En Brasil esto también está ocurriendo en la región del Pantanal y aquí en la Argentina prácticamente ocurría con regularidad en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Chaco, en la provincia de Formosa, que sigue funcionando, y en la provincia de Corrientes. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que ese componente social se ha ido debilitando, no por falta de compromiso de los pobladores locales, no porque las poblaciones estén reduciendo en su tamaño, todo lo contrario, porque el impacto de los primeros años del proyecto fue muy fuerte y fue muy positivo, sino porque a nivel de los mercados internacionales hay fuertes campañas de desprestigio para lo que es la utilización de animales de la naturaleza, independientemente de que sólidamente se puede demostrar cuál ha sido el valor para la conservación y que gracias a esos proyectos en realidad hoy hay muchos más cocodrilos que lo que había anteriormente. Ustedes seguirán a través de la prensa que cada tanto aparece la descripción y la noticia en algún medio de algún accidente, en la mayoría de los casos gravísimos, con poblaciones de cocodrilo que se han ido incrementando. Bueno, lo que ocurre hoy, en este momento, no aquí en Santa Fe, no en la Argentina, sino a nivel global, es que muchos de esos programas de conservación que se basan en el componente biológico y en el componente social a partir del incentivo a los pobladores locales, se están debilitando. Y lamentablemente es muy probable que en algunos años más nos estemos quedando únicamente con el componente biológico, perdiendo en gran medida esos números altos que nos permitían lograr de recuperación a partir del incentivo a los pobladores locales mediante el componente social. Será cuestión de estar muy atentos en estos años que vienen para ver cómo se van reevaluando y redireccionando este tipo de actividades. Desde el año 1990 que empezó el proyecto Yacaré, la recuperación de los yacarés en Santa Fe, pero también en la Argentina, ha sido espectacular. Hoy las poblaciones están estabilizadas y no hay por qué sentir ningún tipo de preocupación o alarma por su conservación. Pero en 5, 10 o 15 años tendremos que reevaluar cómo está la situación si desaparece ese componente social que es tan, pero tan importante. No solo aquí, sino en todo el planeta y los efectos se están sintiendo en muchos de estos programas. Muy bien, esto ha sido todo por esta semana. Espero que nos encontremos la semana siguiente.